Bien. Entonces, cuando ustedes abren este archivo que se llama audífonos, este archivo trae una serie de capas. Bien, el panel de capas lo podemos encontrar aquí abajo. En el caso de ustedes, este panel que hay aquí, a ustedes les sale aquí arriba, ¿sí? Yo particularmente lo tengo cuadrado así, pues porque esta es la interfaz como que más clara o a la que me he acostumbrado, pero no significa que esto no les vaya a salir a ustedes. Esto a ustedes les va a salir aquí arriba y van a tener un montón de pestañas. Si ustedes no ven esto, es porque probablemente estén en la pestaña de las propiedades de objeto, ¿sí? Que es como un circulito aquí con colores, que es este icono. De igual manera, si ustedes quieren cambiar la pestaña ahí a capas, buscan este icono por aquí arriba en las pestañas, o también le pueden dar clic aquí como en este pedacito de pastel que hay ahí, que es como una torta. Ustedes le dan clic ahí y automáticamente les cambia pues aquí al sistema de capas como tal. ¿Listo? Entonces, cualquiera de los dos es válido. Bueno, un momentico que aquí me cambió el... Ya, exacto, así. Bueno, las capas a ustedes les salen de esta manera. Si ustedes van a encontrar unos nombres acá, que es el nombre de la capa, ese básicamente el nombre de la capa yo se lo puedo cambiar haciendo doble clic. Bien, y le coloco pues el nombre que yo quiera, lo puedo editar y después enter, no hay ningún problema. Y las capas tienen adicionalmente otras columnas. Entonces, primero tiene la columna del nombre, segundo tiene una columna que es donde hay, bueno, en este caso es un radio button, pero a ustedes les debe salir un check, ¿sí? Un botón check, como estos de aquí. Ese botón check indica la capa en la que estoy trabajando actualmente. Entonces, obviamente, si yo creo algún objeto y estoy parado, por ejemplo, en esta capa que actualmente, en la capa actual que se llama altavoz, todos los objetos que yo cree, pues van a salir, o sea, van a estar creados en esa capa. Y adicionalmente, el Rhino me muestra los objetos del color de la capa. Sí, por ejemplo, miren que aquí altavoz está de color azulito, entonces me muestra las líneas de color azul. Incluso si yo le doy modo sombreado, miren que en el modo sombreado, cuando tengo objetos tridimensionales o tengo superficies, él las va a colocar en el color de la capa, ¿sí? Por ejemplo, si yo me paso de capa aquí, quito el radio button de aquí y lo pongo acá abajo, voy a borrar este, y creo un objeto, miren que automáticamente él se coloca el color. ¿Cómo le cambio yo los colores a las capas? Pues le doy clic aquí donde está el cuadradito, y aquí me va a salir una, bueno, hay varios sistemas, pero pues básicamente todos ellos tienen que ver como con el uso de los colores. Entonces simplemente se escogen uno de estos sistemas y le cambian el color a la capa. ¿Sí? Entonces el nuevo color pues saldrá acá y de ese color van a salir todos los objetos que usted cree en esa determinada capa. Listo, aquí finalmente usted le va a aplicar y listo. En este caso pues yo no le voy a dar a aplicar, sino simplemente cancelar y así creo la capa. Adicionalmente, esas capas o este panel de capas tiene otras 3 columnas, ¿sí? Aparte de la del radio button y la del color y la del nombre. Entonces, estoy hablando de esta que es como un bombillito. Ese bombillito me permite visualizar los objetos que hay dentro de las capas. Entonces, me permite o activar la capa o desactivarla en visualización. Por ejemplo, actualmente tengo la parte del altavoz. Si yo me paso, por ejemplo, aquí, ¿sí? Para poder que esto se active. Entonces, mire que cuando yo le doy clic al bombillito, ¿sí? Se apaga. Ah, bueno, es que no tengo actualmente nada en esa capa, pero venga, vamos a crear un objeto ahí. Listo, ahí está en el objeto altavoz, entonces me va a pasar de capa y mire, si yo le doy clic al bombillito, él se esconde y el objeto se esconde, y si le doy clic otra vez para encenderlo, pues ahí lo estoy viendo. Y de la misma manera, en la siguiente columna tengo un candadito
que él por defecto viene abierto, está abierto, es decir, que yo puedo editar esa capa. En el momento en que la cierro, automáticamente la capa se bloquea y no me va a permitir seleccionar el objeto ni hacer nada con él. Obviamente sí lo puedo esconder pues desde aquí, pero tener bloqueada una capa tiene una ventaja, y es que a pesar de que esté bloqueada y yo no pueda editar ni pueda seleccionar el objeto que hay allí, sí me va a servir de referencia. Es decir, por ejemplo, digamos que yo quiero hacer una polilínea y la quiero arrancar desde este punto. Mire que los snaps funcionan con los objetos que están bloqueados. Bien, entonces simplemente lo que me va a evitar es la edición del objeto que esté dentro de la capa como tal. Entonces, así lo puedo editar, así simplemente ya no lo puedo editar. ¿Listo? Finalmente, hay un tema aquí que es la última columna, y esta última columna tiene también como un chulito, ¿sí? Una manera de chulearla. ¿Esto para qué sirve? Pues particularmente yo aquí no la utilizo porque yo no tengo motor de render acá, y el motor de render de Rhino, el que viene por defecto, pues no es muy, digamos, no es muy bueno que digamos. Aunque le han ido mejorando cositas, pero bueno, hay otras herramientas que son más potentes, pues como el V-Ray para Rhino o el Brasil o Maxwell, o inclusive el que nosotros vamos a ver que es Keyshot. Bueno, todos esos. Pero esto es, por ejemplo, cuando yo tengo motores de render que tienen plugins, o sea, que son añadidos como plugin a la aplicación. Por ejemplo, en el caso del V-Ray para Rhino, en Windows, porque para V-Ray para Mac no hay, en Windows, cuando ustedes lo tienen instalado, yo configuro el motor de render, o sea, yo lo cambio aquí donde dice renderizado, renderizador actual, entonces aquí me sale V-Ray para Rhino, entonces yo le doy clic ahí y aquí yo puedo asignar materiales por capas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si usted está haciendo una casa, entonces en la casa usted coloca en una de las capas, coloca vidrios, ¿sí? Entonces pone todos los objetos que van a ser de material de vidrio allí. En otra capa coloca, por ejemplo, ladrillo a la vista. Entonces todo lo que es ladrillo a la vista, o sea, todas las paredes que sean ladrillo a la vista, usted las mete en esa capa. En otro coloca madera, entonces, por ejemplo, todas las puertas o los muebles o todo lo que sea de la misma manera en una casa, en una capa, perdón. Entonces, cuando usted le vaya a asignar el material, lo asigna por capa, es decir, usted le da clic ahí a ese botoncito y automáticamente se abre un panel que le dice a usted qué material quiere asignar a esos objetos que están dentro de esa capa. Entonces usted ya escoge, digamos, dentro del panel de materiales. En este caso, si lo hago, me va a salir eh, bueno, incluso aquí, véalo, aquí está. El del motor de render de Rhino, ¿sí? Los diferentes materiales que haya creado del motor de render de Rhino. Entonces aquí, igual esto pues no lo vamos a ver porque no vale la pena entrar a ver pues como el motor de render de Rhino, pero es una buena alternativa si ustedes tienen de pronto otros plugins como el V-Ray para Rhino, porque entiendo que muchos de ustedes lo manejan, por ejemplo, en SketchUp. Entonces, en el SketchUp, el mismo motor de render, o sea, tiene las mismas opciones, los mismos materiales, todo. De hecho, comparten materiales, o sea, extensiones de archivo de materiales. Las que usted haga en Rhino sirven para SketchUp y las que haga en SketchUp también sirven para Rhino. Estoy hablando del V-Ray específicamente hablando. Entonces, bueno, ahí simplemente yo le selecciono, escojo el material y ahí entonces todos los objetos que haya dentro de esa capa van a quedar con ese material. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es el manejo de capas. Ahora, vamos a algo importante aquí. ¿Cómo cambio yo objetos que he creado en una capa? Digamos, si yo creo un objeto en la capa altavoz y quiero cambiarlo a curvas de forma de altavoz, es decir, a la capa de abajo, venga, yo coloco esta capa, digamos, verdecita aquí para que sea diferente. Entonces, digamos, yo creo el objeto, ¿sí? Aquí, aunque casi no se ve la capita ahí, bueno, ahí se alcanza a ver, venga un momentico. Eso, por ahí, listo. Entonces, bueno, mire, yo creo este objeto en la capa altavoz. ¿Cómo hago para cambiarlo a la capa verde, a la capa de curvas de forma del altavoz, donde están estos? Entonces, selecciono el objeto, me voy a la capa que quiero, a la capa a la cual quiero cambiarlo y luego clic derecho
y busco la opción cambiar capa de objeto. Entonces le doy clic ahí, llega y pum, lo pone allí. ¿Listo? Entonces lo quita de la capa arriba y lo pone en esta capa. Esa es una opción. Otra opción es, por ejemplo, copiar el mismo objeto, pero no borrarlo de la capa en la que está. Entonces, en este caso, clic derecho y le digo copiar objetos a la capa. Bien, entonces cuando le digo copiar objetos a la capa, mire que aquí, un momentico, si yo escondo este, mire que ahí me queda el objeto copiado en la misma posición. ¿Ya? Entonces, mire, aquí tengo uno y aquí tengo el otro. Bien, entonces esa puede ser otra opción. Bueno, ¿cómo, digamos, hay otras maneras de cambiar la capa que tengo activa? Un momentico, yo vuelvo y dejo esto aquí como estaba. Entonces, hay otras maneras de cambiar la capa que yo tengo activa. En el caso de Windows, ustedes se van a ir a esta partecita que hay acá, sino que a ustedes les sale por aquí abajo. ¿Sí? Entonces, ustedes ven un cuadradito y el nombre de la capa activa. Entonces, si ustedes le dan clic ahí, bueno, no se les va a abrir un panel así completo, sino solamente les va a mostrar como las capitas y estas dos líneas de acá. Pues creo que así es, no, la verdad es que no me acuerdo, pero de todas maneras sé que hay algunas opciones de aquí que no las está mostrando. Y finalmente ustedes se cambian pues a la capa que quieran y listo. Esa es otra manera pues como de cambiar de capas. Lo digo por si de pronto ustedes aquí tienen otra pantalla, digamos esta, ¿sí? Lo del panel de bloques o notas de archivo o propiedades de la vista o cualquier otra. ¿Listo? Y esos mismos comandos que les acabo de explicar los pueden encontrar acá. Aquí es donde está todo el manejo de capa. Entonces, si ustedes abren ahí, mire que usted puede cerrar capas, cambiar capa de objeto. Bueno, aquí hay diferentes. Poner las capas encendidas, quitar las capas, apagar las capas, todas las capas encendidas, duplicar una capa, copiar los objetos. Bueno, aquí hay un montón de elementos allí, aunque pues el manejo básico, el que uno necesita, pues es el que le acabo de mencionar. Entonces, bien, ahora sí vamos a comenzar con el ejercicio y bueno, lo primero que vamos a hacer es que parados en la capa altavoz, vamos a utilizar esta capa de aquí que se llama curvas de forma del altavoz. ¿Sí? Ahí está el nombre completo, curvas de forma del altavoz. Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear el objeto en altavoz, pero voy a utilizar las curvas que están acá. Entonces, bueno, hay un primer comando que vamos a utilizar que se llama transición. Transición en español, en inglés se llama loft. Entonces, ¿qué hace loft? Yo voy a escoger las tres líneas, por lo general son tres líneas que tienen, digamos, son consecutivas y tienen una posición que es consecutiva. Miren que en este caso, por ejemplo, esta está primero, después esta y después esta. Entonces, lo que hace el comando es hacer una transición entre esas tres líneas, es decir, va a construir una superficie, digamos, teniendo una lógica, obviamente, dentro de la transición de la línea. Entonces, por ejemplo, ¿dónde se encuentra este comando? Como son comandos de creación de superficies, ustedes los van a buscar en esta parte de acá. Entonces, se van a ir a este comando, le dan clic sostenido y van a encontrar el comando transición acá. Entonces, mire, ahí previamente seleccioné y le doy clic ahí. Entonces, mire lo que hace el comando. Me da una previsualización de esta línea, es decir, esta es la línea que está conectando las tres líneas con las que voy a ejecutar el comando. Y también hay otro detalle que es una flechita. Yo puedo cambiar la posición de esa flechita. Si yo, por ejemplo, le doy clic a la flecha, mire que esta ya queda para el otro lado. Pero en este caso, por supuesto, lo que quiero hacer, perdón un momentico, ahí se me fue el clic derecho. En este caso, lo que quiero hacer precisamente es que todas las flechas estén para el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí el comando? Me está diciendo, mire, se van a unir estas tres líneas con una superficie que le va a dar la vuelta. ¿Sí? Es como, estos son tres carriles y la superficie se va a crear dando la vuelta acá. Entonces, aquí simplemente yo lo que tengo que hacer es darle Enter. Aquí me sale este cuadro de diálogo. Ahorita les menciono por qué me sale este cuadro de diálogo.
y simplemente, bueno, me muestra una previsualización de cómo va a quedar, entonces yo le digo aquí loft y ahí quedó creada la superficie. Recuerden que para verlo así en modo sombreado tienen que darle clic acá, ¿no? O sea, si inicialmente a usted le sale así, entonces ustedes vienen acá, le dan clic ahí se genera el modo sombreado. Entonces, bueno, ahora sí les voy a explicar lo del cuadradito. Entonces vuelvo y escojo acá, transición, listo, ejecuto con Enter y póngale cuidado, ¿para qué es este cuadradito? Porque yo puedo modificar esa superficie que sale allí. Entonces, por ejemplo, le digo acá, reconstrúyala con, le digo 10 puntos de control. Entonces, mire que aquí se me crearon unas líneas intermedias. Por ejemplo, de hecho, si yo le añado 20 puntos de control, mire que se añaden muchas más. ¿Bien? ¿Para qué es esto? Para poder lograr una superficie que después yo pueda eh, deformar. ¿Cómo? A través de los puntos de control. Como es una superficie continua, mire que cuando yo activo los puntos de control, ahí me salen esos punticos. Entonces yo puedo escoger, por ejemplo, estos dos. Ah, bueno, que serían, vamos a cogerlos aquí de manera, por ejemplo, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no, y este sí, este no. Entonces, de manera intercalada, mire lo que voy a hacer acá. Entonces, por ejemplo, los voy a mover y puedo obtener esta forma. Que esto es como parecido, digamos, a lo que es la parte de abajo de una botella, ¿no? Una tapa pentaloide que se llama. Entonces, bueno, por ejemplo, de esa manera se podría hacer ese tipo de cosas. En este caso, como quiero la superficie lisa, simplemente le doy clic al comando, ¿sí? Y aquí le digo simplificado y listo. Ahí me queda. Bien. Entonces, listo. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar un comando que ya habíamos visto previamente, que es la extrusión de curva plana cerrada. Selecciono esta lineecita que hay acá y aquí antes de eso quiero que se pillen algo y es que cuando yo le doy clic aquí, a veces sale un cuadrito de diálogo que puede ser molesto en algunas ocasiones, pero realmente es muy útil porque aquí el programa no está entendiendo qué es lo que yo quiero seleccionar. Entonces, este cuadrito sale porque a veces yo quiero seleccionar la curva o la superficie. Entonces, cuando el programa tiene duda, él saca el cuadrito para que yo le especifique efectivamente qué es lo que quiero. ¿Cuándo sale eso? Pues aquí encima de esta circunferencia hay una curva y está el borde de la superficie. Entonces, cuando yo le doy clic por acá, es que sale porque él no sabe si lo que yo quiero seleccionar es la curva o la superficie. Entonces, yo le especifico acá que es la curva y luego después de esa curva, entonces voy a hacer una extrusión de curva plana cerrada. Entonces, vengo acá, abro extruir curva plana cerrada y mire que ahí me sale el comando. Espera un momentico que la embarré porque le dio a raspaciadora. Y ahora sí. Entonces, miren que aquí yo le puedo añadir la distancia que yo quiero. En este caso, como es hacia el lado izquierdo, entonces la distancia es negativa. Yo le voy a decir que sea 2 la distancia y le digo Enter. Dentro de las opciones que nosotros habíamos visto con ese comando, recuerden que las tapas salen planas cuando yo tengo la opción ahí que está chuleadito en sólido. Si yo le hubiera quitado esa opción de sólido, solamente me sale esta superficie acá y no coloca ni tapa aquí ni tapa en este lado de aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito? Necesito quitar esta tapa de acá, pero para eso tengo dos alternativas. Una es descomponerlo todo. Mire que él me dice aquí una extrusión cerrada, si va a añadir a la selección. Cuando yo le digo clic acá, dice que se explotó una extrusión en 3 superficies. 1, 2 y 3. Bien, entonces esa es una opción, descomponerlo con el comando descomponer. Otra opción es si yo quiero quitar solamente esta, o sea, solamente una cara, entonces no tengo necesidad de explotarlo todo para volverlo otra vez después de que borre la superficie, volverlo a unir. Entonces, ¿cómo hago esto? Clic derecho acá,
que es el comando extraer superficie, y vengo y selecciono la superficie que quiero extraer. Después de que la tengo seleccionada, Enter, y esta ya la puedo borrar. Bien. Entonces, bueno, repito aquí el tema. Entonces, primero, selecciono las 3 líneas, me voy a los comandos de superficie, busco transición y simplemente le doy Enter. Bien, luego cojo la lineecita. Después de que cojo la línea, entonces extruir curva plana cerrada, y aquí le voy a dar un valor negativo, -2. Bueno, en este caso lo negativo depende de hacia qué lado tenga yo el mouse, porque en este caso si lo tengo hacia el lado positivo, entonces lo voy a poner hacia el lado izquierdo. Si lo tengo hacia el lado negativo, lo voy a poner hacia el lado derecho, pero bueno, es lo importante. Y después clic derecho acá y quitan esta superficie aquí, la borran, seleccionamos todo y le damos unir. Y para que me una esta con esta acá. Entonces vamos a hacer eso, les voy a dar 3 minuticos para que terminemos de hacer eso. ¿Listo? Bueno, cuando ustedes, por ejemplo, tengan una línea, si digamos que a mí se me perdieron las líneas, ¿sí? Mire que las borré. ¿Sí? Aquí, no, aquí solamente si yo selecciono, mire que me dice una superficie abierta, así añadida a la selección. Entonces, listo, entonces cuando eso pase, que ustedes se les pierden las líneas o las borraron pues sin querer, ustedes pueden generar las líneas nuevamente. Una forma de generar los vértices o las aristas es a través de este comando de acá. Entonces ustedes abren ahí, clic sostenido y le dan duplicar eje. Listo, él les pide seleccionar los ejes que van a duplicar, seleccionan ustedes la linecita, esta o la que ustedes quieran, siempre y cuando sea un eje de una superficie, y le dan enter. Entonces ahí ya les queda la linecita. Ya el cuento es diferente si ustedes quieren duplicar una línea interna, por ejemplo esta. Entonces aquí es diferente porque aquí en el mismo comando ustedes abren, pero le dicen isocurva, extraer isocurva. Le dan clic ahí, selecciona la superficie en la que quiere extraer la isocurva, esta. Entonces mire que ahí él me está llevando a duplicar una isocurva que está en posición horizontal o en posición U, porque pues aquí realmente no es que sea horizontal vertical, sino U y la B pequeña. Entonces, en este caso, como no quiero esta, sino la redonda que aparece acá, entonces cambio la dirección, B, y mire que ahí ya me la cambia de dirección. Entonces, por ejemplo, si es esta de aquí, pues me voy a lo más cercano, digamos ahí donde me marca la intersección. Para eso debo tener seleccionado o chuleada esta opción de intersección y le doy clic ahí. Entonces mire que él hace allí la figura, y ahí me queda ya puesta. Bien. Entonces, bueno, voy a volver al punto donde estaba. Clic derecho, quito esta y uno los dos. Listo. Ahí. Bien. Vamos a continuar acá con el ejercicio. Bueno, después de que ya tengo la extrusión de esta parte, entonces lo que voy a hacer es redondear esta esquinita acá. Entonces vamos a recordar otros comandos que habíamos visto ya en la clase pasada. Abro aquí en las operaciones booleanas y voy a venir aquí donde dice empalmar ejes, ¿sí? O empalme de radio variable, les debe salir a ustedes. Entonces le doy clic ahí y selecciono primero el radio. En este caso le voy a dejar ese mismo radio 1 y lo que voy a hacer es seleccionar esta lineecita que hay aquí, Enter y luego Enter. Listo, para que quede este bordecito así redondeado. Luego, entonces mire lo que voy a hacer. Voy a construir con esta línea de aquí, que por cierto tengo que sacar porque yo la borré ahorita. Con esta línea de acá, voy a construir una superficie. Entonces, lo que voy a hacer es encontrar un comando que me relacione esta línea como una sección transversal de este carril. Entonces, ese círculo que ustedes ven ahí
es el carril. Y la sección transversal, que es esta, lo que va a hacer es que se va a desplazar a lo largo de todo ese carril y va a crear una superficie que tiene esta forma. ¿Dónde está ese comando? Nuevamente aquí en los comandos de superficies, ustedes abren y se van a encontrar este que se llama barrido por un carril. Entonces lo seleccionan y les dice selecciona el carril. Entonces primero toda la línea circunferencia. Y ahora seleccione o elija la sección transversal. Es esta de acá. Y ahora sí le doy enter. Entonces mire que él automáticamente coge esta y la distribuye a lo largo de todo el carril. Ahora, no necesariamente tiene que ser una, digamos, una forma de sección transversal. Por ejemplo, mire que si yo tengo aquí una línea recta y, venga, yo copio esta de aquí, la voy a poner acá, y esta de aquí, vamos a duplicarla, o sea, le voy a hacer el mirror. Perdón un momentico. Listo, ahí abajo. Entonces, mire que aquí tiene una línea recta, otra línea curva y una línea recta. Entonces, mire lo que voy a hacer. Barrido por un carril, selecciono el carril, primera sección transversal, segunda, tercera, cuarta y otra vez vuelve ahí, ¿no? Enter. Aquí le digo barrido cerrado para que él me complete aquí esta parte. Y le digo barrido. Entonces, mire la transición que él hace. Y hace la transición entre la curva aquí a una línea recta, luego a la curva, luego a la línea recta y luego a la curva, así sucesivamente. ¿Ya? Aunque para este caso, pues, solamente necesitemos la línea normalito. Entonces, bueno, barrido por un carril, escoge el carril, después este y enter. Ah, bueno, ese cuadro que salió allí al final también me permite reconstruir, ¿no? Entonces, si yo quiero reconstruir, por ejemplo, con 10, mire que él me va a añadir más puntos de control, lo que me va a permitir después deformar ese sólido. Bien, entonces simplemente ahí está esa opción. Listo. El último comando que vamos a utilizar es uno que sirve para crear superficies desde líneas planas. Ojo, este comando solamente funciona si la superficie que yo quiero crear hay garantía de que es una línea que está, que digamos, mirándola desde la vista adyacente, es plana. ¿Qué quiere decir eso? Mire que, por ejemplo, si yo selecciono esta curva de acá, ¿sí? Todas esas partecitas ahí las voy a unir. Mire que aquí es una circunferencia, pero si yo me paro acá, lo que estoy viendo es una línea plana. Bien, entonces de esta manera sí se va a crear la superficie, porque estoy garantizando que las dimensiones de esa curva están sobre un plano. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer allí? Lo que voy a hacer es seleccionar, bueno, en este caso no hay necesidad de crear la línea, sino con el borde de las superficies es suficiente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar aquí donde están nuevamente las superficies y le voy a decir superficie desde curvas planas. Él me dice, bueno, ¿cuáles son las curvas planas que usted desea crear la superficie? Entonces voy a seleccionar todo el borde y le digo enter. Entonces él automáticamente me crea una tapa. Esa es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es, bueno, mire que yo aquí tengo este objeto. Si lo uno con este, entonces tengo una polisuperficie abierta por acá. Y si hay garantía de que esto es una tapa plana, yo lo selecciono y escribo en el comando, escribo en la barra de comandos, tapar. Bueno, tapar si es en español, en inglés cap, CAP. Yo le doy enter y mire que él automáticamente me crea la tapita también con ese mismo comando de ahorita. Sino que aquí me queda como una polisuperficie cerrada, ¿no? Ya más adelante, si yo quiero, por ejemplo, para aplicarle
materiales diferentes, digamos que esto es de un material diferente a este y a este de acá, entonces pues sí me tocaría desarmarlo. ¿Qué es desarmarlo? Pues extraer las superficies. En este caso extraigo estas, lo uno y bueno, aquí me quedó una, otra y otra. ¿Listo? Entonces, de cualquiera de las dos formas se puede generar. Entonces, al final me va a quedar el altavoz de esta manera. Este altavoz, bueno, fue creado obviamente en la capa altavoz y ya estas curvas de acá no las necesito, entonces lo que voy a hacer es eliminarlas. Entonces le doy clic acá. Bueno, ustedes para eliminar y crear capas tienen por aquí una X que es para eliminar y para crear capas tienen un iconito por aquí que es como una hojita, es así como una hoja. En este caso me paro acá y le doy clic aquí a eliminar y borro la capa. Bien, y ahí tengo el altavoz. Este altavoz, pues me voy a copiar, me voy a pasar, perdón, ahora a la capa banda y voy a bloquear el altavoz y lo voy a esconder. Bien. Entonces voy a sacar curvas de forma de la banda, que es la que está aquí debajo, que es esta linecita que hay acá. Bueno, entonces recapitulemos aquí de qué fue lo que hice. Primero, crear la superficie. Entonces, barrido por un carril. Selecciono, pego la curva transversal, listo, pego barrido. Luego lo que hago es crear la tapa interna. Entonces vengo acá, superficies de curvas planas, 1, 2, 3 y 4, enter. Ahí me quedo. Y finalmente, como ya no me sirven las curvas de forma del altavoz, entonces borro esta, me paso para la capa banda y cambio, perdón, aquí y prendo la curva de forma de la banda y esta la escondo por un momentico. Listo, voy a dar 2 minuticos para que lleguemos a este punto. Borro la capa de curvas de formas del altavoz, me voy a pasar a la capa que se llama banda y voy a encender esta capa que está debajo que se llama curvas de forma de la banda. Esta del altavoz mientras tanto la voy a esconder, bloqueémosla ahí para que no le vaya a pasar nada y listo. Entonces bueno, en curvas de forma de la banda, mire que yo tengo esta media circunferencia. Póngame cuidado aquí a lo que voy a hacer. Voy a coger este comando de acá que me hace una elipse. Bien, pero quiero que me pongan atención porque aquí vamos a aprender a manejar una herramienta que se llama Smart Track. ¿Sí? Es esta herramienta que está aquí. Ella viene acá y el Smart Track, bueno, cuando usted lo activa, pues automáticamente se chulea aquí también en las referencias a objeto. Mire que si yo lo quito, ahí se quita, etcétera. Bien. Pero no basta con chulearlo allí para que él se active, sino que el Smart Track adicionalmente necesita otra referencia a objeto. En este caso, voy a utilizar solamente final. Para que ustedes puedan hacer esto creo que ya se los había dicho ustedes, bueno, de todas maneras no está de más recordar, si ustedes tienen varios elementos de aquí que están chuleados, que están activos, y quieren dejar solamente uno, se van al que quieren dejar, le dan control y clic. En el caso de los Mac es con alt y clic. ¿Listo? En el caso de los Windows es control y clic. O, perdón, clic derecho. También es otra opción. Entonces, bueno, ahí ya tengo solamente fin seleccionado, chuleado allí. Entonces voy a coger este comando, elipse, desde el centro. Entonces él me dice, listo, ¿cuál es el centro de esa elipse? Como tengo aquí chuleado final, voy a darle clic ahí. Te digo, clic en final. Me va a pedir la primera medida. La primera medida se la voy a dar así, hacia abajo, ¿sí? Es decir, hacia este lado de acá. Va a decir 2. Entonces mire que él cierra únicamente eh, el desplazamiento del punto a 2 unidades, en este caso a 2 milímetros. Pero miren que también ahí me está saliendo esa lineecita blanca. Esa lineecita blanca es el Smart Track, que es una ayuda
donde yo puedo, digamos, partiendo de una referencia, en este caso el punto final, él me va a decir dónde hay una línea perpendicular, dónde hay una línea paralela, una tangente, si es que es un arco, donde hay, bueno, son varias cosas allí. Entonces, en este caso le voy a dar clic ahí y luego me va a pedir la otra medida, la medida del ancho del ancho de la elipse. Ahí le voy a dar 1. Entonces, 1 enter. Entonces, mire que él ya lo colocó acá. Pero aquí me falta la dirección. ¿A qué me refiero con dirección? A que mire que aquí yo puedo colocar la elipse en la dirección que yo quiera. Entonces, precisamente aquí es donde voy a utilizar el Smart Track. Mire que el Smart Track llega aquí a un punto donde dice en perpendicular. ¿Perpendicular a qué? A la tangente que pasa por ese punto. Voy a hacer un paréntesis allí. Un momentico. Exacto. Ahí para que lo frene. Entonces, mire, voy a sacar este pantallazo y lo voy a... Ah, bueno, no, es que no lo copié. Bueno, venga, yo se lo explico acá. Mire, primero, ¿cómo funciona el Smart Track? El Smart Track funciona con esa referencia del punto que hay ahí. Mire que a partir de ese punto, él se atranca allí en unas líneas. Entonces, si yo lo quiero apagar, voy y toco ese punto nuevamente y mire que ya ahí no me sale nada. Si lo quiero volver a encender, toco la referencia del punto hasta que se ponga blanquito y mire que ahí otra vez vuelve y sale. Entonces, generando esto, lo que voy a hacer es que me voy a parar ahí donde dice en perpendicular y le doy clic. ¿Qué quiere decir esto? Que por aquí, mire que por acá está pasando una línea, bueno, que de hecho la línea está pasando por acá. Aquí si yo le doy 90 grados, mire que esto es una tangente que está pasando por este punto. Sí, entonces mire que aquí Profe, se está conformando, dame un segundito, yo redondeo aquí la idea, entonces se está conformando un ángulo de 90 grados, o sea, por aquí pasa una tangente, es la perpendicular a esa tangente, lo que quiere decir que la figura, mire cómo me queda, ya no me queda totalmente recta, o sea, horizontal, sino que queda con un ligero ángulo. Ahora sí, pregúntame. no, era para que por favor volvieras a repetir porque se te escucha pausado. Ok, pero ya ahí se está No, escuchando así te bien o va la no? voz. Ahí todavía se está yendo la voz. Sí, acá sí ya bien, Espérate un momentico, yo desconecto aquí otros dispositivos. sino que se te va por momentos. Sí, es Así que que, es inestabilidad del internet, pero bueno, listo. Esperemos pues que no se vuelva ahí. Entonces, le repito acá. Entonces, bueno, voy a crear la elipse. Él me pide el centro, selecciono acá la referencia final, le doy clic ahí. Aquí en la vista superior lo voy a decir 2, ¿sí? Y luego 1. Pero allí, entonces, yo tengo la posibilidad de colocarlo ya para donde yo quiera, ¿sí? Me refiero a darle la dirección. Actualmente, como tengo chuleado la opción Smart Track aquí o encendida desde acá, entonces miren que él se atranca allí en ciertos lugares, en ciertos lugares. Por ejemplo, ortogonal, perpendicular a la tangente que pasa por allí, vertical, ¿sí? De 180 grados y así sucesivamente. Entonces le explicaba cómo se activa el Smart Track. El Smart Track ya está activo desde que yo escogí la primera referencia a objeto y tengo esto chuleado. Pero también hay una manera de apagarlo. ¿Cuál es la manera de apagarlo? Porque esto a veces interfiere de pronto con la dirección en la que uno quiere crear el objeto. Entonces ustedes se van hasta el punto, ¿sí? Lo tocan y esperan a que deje de estar blanco. Mire que ahí ya no se atranca en ninguna parte. Entonces, si lo quieren encender, vuelven y tocan el puntico, ahí se puso blanco y mire que ya ahí otra vez está activo. Entonces, lo que van a hacer es buscar el perpendicular, ese que dice 95.1693, es decir,
esa línea se está ubicando en perpendicular a la tangente que está pasando por el lado, en esos ángulos. Entonces, cuando yo le doy clic, mire que el óvalo no me queda recto en horizontal, sino ligeramente girado. ¿Listo? Entonces, mire que ahí está. Entonces, vamos a hacer ese puntico, o sea, esta partecita de acá, para ver qué dificultades tienen con eso y ya continuamos. Voy a dar 2 minuticos para eso. Nosotros habíamos visto un comando que generaba repetición del mismo objeto, en este caso una repetición polar, cuando estábamos haciendo como las tuberías esas para cortarlas con el mango del destornillador. En este caso, quiero hacer lo mismo, pero la repetición del objeto la voy a hacer a través de esta línea. Entonces, ¿cuál es el objeto que voy a repetir? Este. Y lo voy a hacer alrededor de esta línea. Entonces, ¿cómo hago eso? Todos los comandos de repetición se encuentran aquí. Entonces, abren acá, y en este caso, mire, este era el que nosotros habíamos utilizado anteriormente, y ahora vamos a utilizar este. Sí, repetición alrededor de una curva o a lo largo de una curva. Entonces, seleccionan este. Me pide seleccionar primero cuáles son los objetos que va a repetir, este de acá, Enter, y luego la curva sobre la cual deseo repetirlos, esta de acá. Aquí es bien importante algo, cuando ustedes van a escoger la curva, siempre escojan el borde que esté bien cercano a la línea, o sea, donde lo van a colocar, porque si ustedes escogen el borde lejano, yo no sé pues por qué se da esta situación, pero el Rhino no lo hace hacia arriba, sino que hace la repetición hacia abajo. Entonces, mire, después de que yo selecciono la curva de repetición, él me pregunta aquí cuántos ítems quiero repetir. Por ejemplo, si yo le digo 20 y hago una, digamos, le doy aquí pues cambio de parámetro de control, mire que él me hace la previsualización de los 20 objetos repetidos. Y mire que aquí hay una opción que dice forma libre. Forma libre, ¿qué indica eso? Que cuando él esté repitiendo este objeto, va a tomar la tangente que va a pasar por ese punto y obviamente lo va a colocar, digamos, en la misma dirección, es decir, en la dirección contraria a la tangente, perpendicular. Entonces, mire cómo me va a quedar así. En este caso le voy a decir que quiero 3 ítems únicamente. Entonces, mire, él me colocó uno acá, otro en el centro y otro en el otro lado. Y de forma libre. ¿Por qué le digo que de forma libre? Pues porque hay que no lo rote. Entonces, mire que él los coloca en la misma posición. O también que lo haga de acuerdo a una dirección que yo le manifieste. Entonces, si le digo clic acá, me dice, bueno, hacia dónde quiere que lo rote y no sé qué. Pero bueno, en este caso simplemente le voy a decir forma libre y le digo enter. Entonces, mire, él me deja este que está acá y me crea otros 2. Este que está en el centro lo voy a modificar. Para modificarlo, yo tengo la posibilidad de hacerlo o con los puntos de control que están aquí o utilizando, por ejemplo, la escala. Entonces yo selecciono, vamos a ver las escalas en Rhino. Entonces selecciono, me voy a ir a la vista lateral derecha. Entonces pille lo que voy a hacer acá. Rhino tiene 4 tipos de escala. Y mire, 1, 2, 3 y 4. Bueno, realmente ese también, pues es un quinto, pero la verdad es que yo nunca he utilizado este, porque es la referencia de escala con respecto a un plano. Entonces, pues no es como esos comandos que utiliza uno como 2 veces en la vida. Pero bueno, digamos que los más importantes son estos. Finalmente, esto es una opción que también está inmersa dentro de esto. Entonces tengo la escala en 3 dimensiones que me permite modificar de manera proporcional X, Y y Z. La escala en 2 dimensiones que me permite modificar de manera proporcional 2 de las dimensiones que están dadas por la vista en la cual yo esté. Por ejemplo, si tengo XZ, perdón, YZ, pues aquí se estarían
modificando proporcionalmente estas dos, y X, que es la que está, digamos, enfrente de mí o paralela a mí, entonces no se modificaría, que para este caso pues no importa porque finalmente esto es una línea. Pero también hay un modo de escala que es en una sola dimensión. Entonces, en una sola dimensión, él me va a afectar alguna de las tres que yo escoja. En este caso, quiero modificar Y, es decir, la dimensión que en esta vista es la horizontal. Él me pide primero un punto de base. Ese punto de base va a coger el centro de la figura. Entonces, para coger el centro de la figura, voy a chulear aquí donde dice centro. Mire que cuando yo me acerco, él automáticamente pega el cursor del mouse, lo pone en el centro de la elipse. Le doy un clic ahí. Luego me pide el primer factor o primera referencia, el factor de escala o primera referencia. Entonces yo le voy a decir que es en este punto de acá, que se marca final. Le voy a decir clic ahí. Entonces mire, ahí ya tengo el centro de la escala y el punto de referencia. Ahorita me pide el segundo punto de referencia, es decir, la medida final. Mire que yo aquí la puedo mover como yo quiera con el mouse o le puedo decir con el teclado cuánto quiero que sea. El hecho de que yo haya escogido el primer punto de la escala en el centro de la figura me permite que sea una escala simétrica. Mire que ahí en el lado izquierdo y el lado derecho se están creciendo de manera proporcional cuando yo muevo el mouse. Entonces, como esto medía 2, si esa distancia desde este punto hasta este punto acá mide 2, entonces yo le voy a decir ahora que mida 3. Le digo 3 y Enter. Entonces, mire que aquí se modificó el eje Y, la medida en Y, de 2 unidades pasó a medir 3 unidades. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí tengo una elipse que mide 2 por 1, aquí otra elipse que mide, bueno, que en este caso no sería 2 por 1, sino 4 por 2, ¿sí? Porque son 2 de aquí, 2 de acá, 1 de acá y otro de acá. De a 4 por 2, esta que mide 6 por 2 y otra vez 4 por 2. ¿Listo? Entonces vuelvo y repito con ese tema de la escala. Paso a la vista lateral derecha, selecciono escala en una dimensión, chuleo centro, me voy por aquí, clic ahí, aquí donde me marque final otro clic, 3, Enter. Entonces ahí pasa a medir 6 en Y. Y después de que tengo esto, entonces ahora va a crear una superficie con estas características. Entonces, bueno, vengo acá y selecciono barrido por un carril, el que acabamos de utilizar. Carril, este de acá. Secciones transversales, mire, las voy a coger todas por afuera. ¿A qué me refiero por afuera? La voy a coger por aquí, por acá y por acá. Y esto sería la parte externa de la línea. Entonces, o sea, si cojo esta por fuera, lo ideal sería coger las otras por fuera también. Si cojo esta por dentro, sería lo ideal cogerlas todas por dentro. Ya les voy a decir por qué. Selecciono acá 1, 2, 3 y la selecciono también en orden. ¿Sí? Para que él vaya entendiendo cuál es la lógica de lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero hacer es crear una superficie que vaya en este sentido. Si yo le doy clic acá y clic acá, si la operación es muy obvia, sale lo que yo necesito hacer. Pero si la operación de pronto es un poco confusa, sale una superficie, digamos, que no es la adecuada. Entonces, en este caso es mejor facilitar las cosas al programa. Entonces, selecciono acá por fuera y por fuera y le doy Enter. Entonces, él me da la previsualización. Mire que aquí me coloca 3 flechas que van hacia el mismo lado. En este caso están rotando así, rotando en este sentido y rotando en este sentido. Esto es para saber dónde quiero yo la costura de la figura. En este caso voy a mover esta flecha. Le voy a dar clic al punto, ojo que es el punto, no a la flecha, porque si le doy clic a la flecha me la voltea para el otro lado. Le doy clic al punto y la voy a colocar, mire que aquí voy a decirle cuadrante, la voy a colocar aquí adentro. Lo mismo acá, clic al punto, la coloco ahí y finalmente aquí clic al punto y la coloco ahí. Entonces mire que me quedan las mismas flechas
Listo, qué pena. Ahí ya me están viendo dónde me quedé. No te estamos viendo, profe. Bueno, venga, entonces yo repito esta parte acá. O sea, hasta la repetición ya sí Pero no habíamos estás visto. compartiendo pantalla. Un momentico, porque en teoría sí la estaba compartiendo. Ahí sí me están viendo. Sí. Listo. ¿Hasta dónde me había quedado? O sea, el punto de la repetición sí lo habíamos hecho. Sí. Listo. Bueno, entonces les explico otra vez desde acá. Entonces, bueno, después de que yo hago la repetición, voy a escoger acá barrido por un carril. Selecciono el carril, que es este, luego las curvas transversales, las cojo todas por fuera, 1, 2 y 3, y después le doy Enter. Entonces ahí me salen unas flechitas. Esas flechitas yo las voy a cambiar de posición. Entonces, para cambiarlas de posición, ojo, le voy a dar clic es al punto, no a la flecha, porque si le doy clic a la flecha me la cambia de dirección. Entonces, clic aquí, voy a chulear donde dice cuadrante, puedo quitar centro, porque si no me la va a poner acá. Entonces, clic ahí y las pongo a este punto, luego esta de aquí la pongo aquí abajo y luego esta de aquí la corro acá. Esto que estoy haciendo yo acá es para que la figura que se genere allí, la superficie que se genere, me coloque la costura en la misma posición donde está la línea. Ya les voy a explicar cuál costura. Ahí le doy Enter y mire lo que sucede. Bueno, me sale el cuadro de diálogo, el típico de que yo lo puedo reconstruir para editarla y no sé qué. Aquí simplemente le voy a decir barrido y listo. Entonces, mire, cuando yo me refiero a la costura es esta línea. Perdón, para que ustedes vean acá. Voy a quitar las isocurvas y las curvas de construcción. Entonces, mire que aquí solamente me queda, venga, yo le cambio el color a esto también para verlo mejor. Ahí se ve mejor. Entonces, mire que aquí me queda esta linecita, que es la costura. Eso es lo que hice al mover las flechas hacia estos puntos. Yo la pude haber colocado también por fuera aquí, por fuera acá y por fuera acá. Y entonces la línea no va a quedar aquí, sino que va a quedar en el lado de acá. O en la posición en que yo las coloque, no importa, igual va a quedar, por ejemplo, yo puedo haber colocado una flecha aquí, otra acá y otra por aquí, entonces me va a quedar torcida la línea. Sí, esto es como por orden para uno saber, pues, cuando el objeto tiene simetría. En este caso, si la veo, por ejemplo, en la vista superior, siempre va a tener una línea recta allí. Entonces, por una cuestión de orden es importante. Entonces, bueno, repito entonces este comando, el último comando para que usted lo haga. Voy acá, barrido por un carril, selecciono el carril, secciones transversales, Enter. Voy a modificar la posición de las flechas, clic a la flecha, al punto de la flecha y en cuadrante interno. Clic a la flecha, cuadrante interno y clic a la flecha, cuadrante interno, Enter. Y aquí le digo barrido y listo. Entonces, bien, vamos a hacer eso. 2 minuticos para hacer eso y ya continuamos haciendo la partecita que va acá. Entonces, para generar la tapita que viene aquí, voy a valerme de esta misma línea que hay acá. Pero lo que voy a hacer es dividir porque necesito la mitad. O sea, lo que voy a hacer es un sólido por revolución desde aquí, o sea, con la mitad de esta curva, de aquí hacia el otro lado. Entonces, necesito partir esta curva por aquí. Entonces, mire, voy a crear una polilínea con cuadrante aquí marcado. Le doy clic desde aquí y clic hasta acá. Entonces, mire que ahí me creó esta linecita que ustedes ven acá. ¿Qué voy a hacer con esa línea? Voy a coger esta curva y la voy a partir con esa línea. Entonces, ¿qué hago? Selecciono primero la curva de la elipse. Me voy aquí al comando partir y luego le doy clic a la línea central. Obviamente, para que esto suceda, para que este comando se dé, las líneas deben estar tocándose aquí y acá. Bien, entonces le doy Enter y mire, una curva ha sido partida o dividida en dos piezas. Pieza número 1, ¿sí? Y pieza número 2. Esta, un momentico, esta aquí.
Entonces, esta de aquí no me sirve, la puedo borrar. Y esta de acá, entonces lo que voy a hacer es un sólido por revolución de 180 grados aquí. Entonces, mire, selecciono la curva, esto ya ustedes lo saben hacer, ¿no? Revolución, inicio del eje de revolución, final del eje de revolución. Ahora, desde aquí, clic y mire, me voy por abajo y acá. Si hago el recorrido de los 180 grados, entonces mire, ahí me queda la tapita. Entonces repito ahí. Selecciono la curva, venga, un momentico, yo escondo esto. Ah, bueno, aquí hay un comando que no se los había mencionado, pero pues es muy sencillo. Cuando ustedes quieran esconder algo dentro de la misma capa, sin necesidad de venir aquí a darle clic al bombillito, seleccionan el objeto y le dan clic aquí a este bombillo de acá. Entonces mire que ahí me queda esto solo. Esta línea de aquí ya la podemos borrar, esta no tiene problema. Entonces bueno, ¿qué voy a hacer acá? Polilínea, cuadrante. Entonces este cuadrante de aquí hasta acá. Luego selecciono la elipse, partir con la línea de aquí, enter. Voy a borrar estas dos. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es revolución, inicio del eje de revolución, este acá, final del eje de revolución. Y luego le puedo decir que el ángulo de inicio sea 0, ¿sí? Donde está actualmente la línea. Y el ángulo del final lo puedo hacer con el Smart Track o diciéndole aquí el ángulo que quiera. Recuerden que en este caso, en el sentido de las manecillas del reloj, el ángulo es negativo, perdón, es positivo. En contra de las manecillas del reloj, el ángulo es positivo. Creo que le dije al revés. Bueno, en el sentido de las manecillas, negativo. Y a favor de, perdón, en el sentido de las manecillas, negativo. Y en contra de las manecillas, positivo. Entonces, bueno, ahí. Entonces ahí me quedó la tapita. ¿Sí? Esta revolución, media circunferencia allí. Y para sacar nuevamente los objetos que tenía escondidos, le doy clic derecho. Y entonces, mire que ahí me quedó la tapita. Ahora, ¿qué voy a hacer con esta tapita? La voy a copiar al otro lado. Como yo sé que este es el centro de la figura, entonces vengo acá, espejo, me pide seleccionar el centro, voy a este punto y hago una línea recta y mire que ya tengo la tapita a los dos lados. ¿Ya? Al final, lo único que tengo que hacer es unirlos. Entonces, mire, tres superficies se unieron en una polisuperficie cerrada. Bien. Ya estas líneas de aquí yo las puedo borrar si quiero. Entonces, listo. Ahí tengo altavoz y la banda. Bien, curvas de forma de la banda ya también la puedo borrar, no hay problema. Y ahora viene el soporte. Listo, entonces, bueno, voy a pasar para acá. Rápidamente especifico bien cómo hice esto. Selecciono la línea, polilínea desde aquí hasta acá. Parto la línea, esta, enter, parto con esta, borro este pedazo, este de aquí, bueno, esta ya la puedo borrar, esta de aquí, revolución, inicio del eje, final del eje, arranca desde acá a 180 grados, ahí donde me marca la Smart Track, listo. Saco la parte de arriba, esta de aquí, reflejo al otro lado. Hago una línea recta y finalmente uno todo, borro las líneas. Y borro la capa. Bien, ahora sí, vamos a hacer el soporte. Entonces, nuevamente aquí, listo, ya tenemos altavoz y banda. Ahora voy a encender curvas de forma del soporte y me voy a pasar a la capa soporte. Esta de la banda la bloqueo y la escondo un momentico.
Estas son las curvas del soporte. Aquí pues vamos a hacer algo que ya nosotros conocemos, que es seleccionar, extruir curva plana cerrada. Este le voy a dar 1. Bien. Vengo aquí donde dice empalme de radio variable. Le voy a poner 0.2 y voy a seleccionar todos los ejes. ¿Sí? Los selecciono por área. Enter, Enter. Entonces mire que me queda redondeadito. Y luego para estas dos líneas de acá, entonces lo que hago es tubería, en este caso tapas redondeadas, selecciono esta y le digo 0.2, Enter, otra vez Enter y otra vez Enter. Y voy a hacer lo mismo con esta de acá, pero qué pena, muchachos, que el internet aquí está pésimo, está intermitente, pero bueno. Ahí están viendo mi pantalla. No, profe. Venga un momentico, yo les vuelvo a compartir que en teoría ahí ya debería. Listo, ahí está viendo mi pantalla o no. Ya se está viendo. Listo. Bueno, entonces venga, me devuelvo un poquitico aquí donde me quedé. Entonces les decía, este de aquí, extruir curva plana cerrada, es 1. Luego, empalme de radio variable, 0.2. Selecciono todos los ejes, Enter, Enter. Y ahí me queda con los bordes redondeados. Y ahora hago estas dos tuberías. Entonces primero voy a hacer esta con tapas redondeadas. Es 0.2, 0.2 Enter. Listo. Ahí. Y esta de acá, entonces voy a hacer lo mismo, pero no es 0.2, sino es 0.3 en ambos lados. Entonces, mire, tiene que quedar acá como una varilla, otra varillita acá y el soporte. Entonces, bueno, mire que aquí ya, bueno, esto ya lo terminé, entonces simplemente lo borro, la curva de formas del soporte, lo borro. Y mire, aquí tengo, entonces, la diadema, el soporte y el altavoz. Este altavoz, para que quede al otro lado, pues simplemente lo que hago es reflejarlo. Entonces, frontal, espejo, cojo el centro y hago una línea recta. Entonces, mire que ahí tengo ya los audífonos. Bien, entonces vamos a hacer el soporte acá. Ustedes ya saben los comandos aquí. Yo los espero acá para que hagamos el cablecito, que el cablecito sí tiene pues tiene como un detallito allí adicional. Entonces, les voy a dar 2 minuticos para que hagamos eso. Mientras tanto, voy a pausar acá la grabación. Bueno, entonces enciendo la capa de curvas de forma del cable y me paso a la capa cable para construir aquí la geometría. Esta capa curvas de forma del cable contiene estas lineecitas que ustedes ven acá. Voy a esconder todo lo demás solamente para dejar las líneas. Bien. En el caso del altavoz, o sea, la línea que está entre el altavoz y la banda, sí, mire que es esa que está ahí, seleccionada. Pues voy a construir una tubería normal de tapas redondeadas de 0.2. Enter, Enter, Enter. ¿Listo? Entonces, mire, ahí me queda como si fuera el cablecito. Pero para estas de acá, entonces lo que voy a hacer es que voy a construir el cable, pero en esta parte de acá quiero que el cable sea enrollado, que sea como esos cables tipo resorte. Entonces, ¿cómo se hace eso? Mire, aquí hay una opción, abro aquí y hay una opción que se llama hélice. Entonces, selecciono este comando. Dentro de las opciones que ustedes tienen ahí del comando, en la barra de comandos, aquí arriba,
hay una opción que dice alrededor de la curva. Entonces, yo le doy clic ahí, él me pide seleccionar la curva, yo le doy clic a la curva. Entonces, mire, ahí me crea la hélice. ¿Qué parámetros puedo yo modificar de acá? Primero, aquí me está preguntando el radio y el punto de inicio. El punto de inicio es la ubicación de la línea, ¿sí? Donde quiero que quede la línea, pero ese es el que voy a definir de último después de que modifique todos los parámetros. Entonces, en este caso le voy a decir el radio. El radio se lo voy a poner en 1. Le doy Enter. Entonces, mire que él lo cierra a que sea así, una circunferencia de 2. En este caso, porque pues si es radio 1, pues el diámetro sería 2. Entonces, ahí. Luego aquí donde dice vueltas, lo voy a colocar 50. Entonces, mire que ahí aumentó el número de espirales. Y finalmente, por acá dice número de puntos por vuelta. Esto, aunque se puede dejar así, yo le voy a poner 8 y eso quiere decir que cada uno de esos espirales va a estar conformado por 8 puntos de control. Si yo lo dejo en 12 igual va a funcionar, no importa, pero obviamente la geometría va a quedar más pesada. Entonces lo voy a dejar en 8. Bien, después de que está en 8, entonces ahora sí voy a seleccionar aquí donde dice final, este puntico acá, para darle la orientación al espiral desde este punto. Entonces le doy clic ahí y mire, ahí me quedó una espiral con la forma de la línea, con 50 vueltas y adicionalmente el diámetro de 2. ¿Listo? Entonces repito ese comando. Vengo acá, abro, hélice, alrededor de curva, selecciono la curva, 50 vueltas, el radio 1 y por aquí abajo número de puntos por vuelta 8 y le doy clic aquí a este puntico final. Profe, ¿puedes repetir, por favor? Es que cuando hablas tu pantalla se ve pausada, se ve súper lenta. Ok, listo. Por favor. Entonces vengo acá, hélice. Esta opción, alrededor de curva. Seleccione la curva. Entonces la curva es esta. Entonces los parámetros que voy a generar aquí es, me está preguntando el radio, le voy a poner 1, Enter. Número de vueltas, 50. Y abajo, número de puntos por vuelta, 8. Sí, después de que inserte estas medidas, le doy Enter en cada medida. Y voy aquí y le doy clic para que este punto quede en dirección con este. ¿Listo? Vamos a hacer este pasito ahí. Yo lo espero acá para hacer ya la transición entre esta línea y esta de acá y la roja. Bien, entonces voy a dar un minutico para que ustedes hagan esa parte. Lo que voy a hacer ahorita es tomar un comando que me relacione la posición final de esta línea con la posición inicial de esta línea, es decir, que genere una continuidad. ¿Por qué? Pues porque si yo hago, digamos, una polilínea desde este punto hasta este punto, pues cuando hago una tubería aquí me va a quedar un ángulo y aquí también me va a quedar otro ángulo. Entonces necesito un comando que suavice esta transición entre las dos líneas. Ese comando yo suelo utilizarlo mucho, es un comando que es bastante útil, se encuentra en este grupo de herramientas. Ustedes abren ahí y mezcla de curvas ajustable. Entonces seleccionan ahí, miren lo que dice acá. Seleccione la curva que usted va a mezclar, ¿sí? Entonces, primera, la voy a coger por acá. En este caso, cuando sean curvas corticas, siempre asegúrense de tomarlas por el lado que ustedes quieren conectarla, porque si ustedes, por ejemplo, en el caso de una curva como esta, ustedes le dan clic por aquí, él la va a coger, o sea, de la mitad hacia arriba, él no les va a hacer la unión por aquí, sino que se las va a hacer por acá arriba. Entonces selecciono esta esquina
Luego me dice seleccionar la otra curva, esta roja de acá. Entonces mire lo que él hace. Él calcula la tangente de esta curva y hace una curvatura. Y lo mismo, calcula la tangente acá para que la curvatura... Bueno, un momentico, que es que aquí cada vez que cae un trueno así que se ve a lo lejos, ahí mismo salta el internet. Entonces, un segundito, muchachos, ya les comparto. Bueno, ahí están viendo la pantalla. No, profe. Bueno, un momentico, a ver si me avisan cuando estén viendo ya la pantalla. Listo, profe. Ya, bien. Listo, entonces me quedé en este punto. Cuando iba a hacer, listo, cuando iba a hacer la transición entre una y otra. Entonces lo que voy a hacer acá es ir a este comando de aquí, mezcla de curvas ajustables, selecciono el final de esta curva y luego el final de esta curva, y el comando lo que hace es ajustar la transición de esas dos curvas con generando la tangencia. Entonces él calcula la tangente aquí, la tangente acá y genera pues la curvita. O yo le puedo ajustar también la curvatura, es decir, cada vez que le dé un ajuste, miren que él va a ser como más preciso el ángulo, más cerrado. Bien, entonces en este caso en tangencia está bien, simplemente le va a dar OK y mire lo que sucede allí. Perdón un momentico, selecciono acá, bien. Entonces mire lo que sucede allí. Él hace la transición y se ve bien la guía de las curvas. Entonces, estas tres curvas, y el pedacito de unión y esta, las voy a unir. Y luego voy a hacer lo mismo acá. Bueno, esta de aquí ya la puedo borrar. Voy a hacer la misma transición aquí. Entonces, finalmente vengo acá y selecciono mezcla de curvas ajustable, clic acá, listo, y le doy OK. Entonces, mire que él hace la transición correcta. 1. Y finalmente, para crear el objeto, entonces hago una tubería de 0.2. Bien, borro la línea y aquí ya tengo los audífonos creados. Bien, entonces listo, muchachos. Ese es el ejercicio, o sea, terminemos este ejercicio y la próxima clase, estos ejercicios que estamos haciendo acá, guárdenlos porque en las clases cuando estemos viendo renders, los vamos a utilizar porque sobre esto es que vamos a empezar a construir pues los diferentes ejercicios en relación a la creación de materiales y de iluminación. ¿Alguna pregunta? Profe, Dime. es que creo que no me dio, no sé. Si me compartes pantalla y lo miramos. Voy. Profe, ¿estás viendo? Está cargando. Ya, ¿cierto? En Es teoría que no estoy viendo entiendo por qué ya, esta ahora me sí. queda como grande y luego... La de arriba, ¿cómo así? Tamaños. Ah, no, pero es que la de arriba tiene una tubería. O sea, ese alambrito Esta no... sí, ese es un alambrito rojo. Perdón, quita el alambrito rojo. Dale clic a la hélice que creaste
¿A esta? No, a la de arriba, ajá. Sí. Y Ese lo borras y ese simplemente le creas una tubería de 0.3, de 0.2, perdón. es el- ¿se crea con este de acá? Ajá, con tubería, sí, correcto. Y después le doy la medida y ya. Ajá, 0.3, enter, enter, enter. No, pero no Ok. con, no con el comando tubo, sino con el comando tubería. Que si no, ahí te va a crear, no, dale escape. Sí, ya. O sea, abre ahí ¿Y mismo ese donde, está cuál acá? ahí mismo, Ok. sí, ahí mismo donde escogiste el comando tubo, hay uno que dice pipe o tubería. Creo que son Ah, los listo. penúltimos. Con este, ¿no? Ajá. Te le das clic Sí, ahí, profe, ya, con este. te le das 0.2, enter, enter y otra vez enter. Gracias. Y lo otro es que Gracias, profe. seleccionas las otras líneas, las unes y entonces también le creas la misma tubería. ¿Listo? Ah, bueno, profe, está bien. Vale. Gracias. Bueno, listo, muchachos. Entonces, este ejercicio para entrega a la próxima clase. Bien. La próxima clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos ya a crear a hacer un ejercicio donde vamos a crear un apartamentico chiquito, pues yo tengo los planos por ahí, entonces simplemente vamos a hacer el levantamiento de esos planos para que ustedes sepan ya cómo estos comandos les pueden servir a ustedes para levantar los planos y para de una manera rápida pues construir como todo el espacio, inclusive sacarle planos y todo eso de manera automatizada. Entonces, bueno, nada, dejemos hasta allí y nos pillamos dentro de 8 días. Entonces, como les digo, terminen este ejercicio porque estos ejercicios son de entrega, trabajos de entrega de clase que nos van a servir no solamente para las notas, sino para las próximas clases que vayamos a ver de render después del primer corte. Entonces, aquí es que vamos a crear materiales, a empezar a crear materiales para entender la estructura del motor de render. Entonces, bueno, listo, muchachos. Nos pillamos, si Dios quiere, dentro de 8 días y que tengan buen resto de tarde. La próxima semana les explico en qué vamos a trabajar en el primer proyecto, porque la entrega está planteada para dentro de 15 días. Entonces, les explico la próxima clase y quedaríamos pendientes entonces de terminar el ejercicio. Bueno, nos pillamos. Que estén bien, muchachos. Gracias. Listo, Bueno, profe, profe, chao. gracias. Bueno, que estén bien. Cuídense.